Bueno muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar de espirometría. Comencemos por responder qué es. La espirometría es un estudio que nos permite medir el aire que entra y sale de los pulmones para así determinar qué cantidad de aire somos capaces de inhalar y de exhalar y con qué rapidez. Esta espirometría nos permite identificar alrededor de 4 patrones, o un patrón normal, que es el que tiene la persona sana, o 3 patrones patológicos, que son el patrón restrictivo, el patrón obstructivo y el patrón mixto. Ya más adelante vamos a aprender qué es cada uno de estos patrones. Entonces comencemos por algo muy básico y es definir qué son los volúmenes y las capacidades pulmonares. Entonces, como bien hemos estudiado en nuestras tutorías de fisiología, pues la mecánica ventilatoria funciona a partir de la inspiración de aire y la expiración de aire. Y cada una de estas medidas puede ser documentada por este examen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama el volumen tidal. Véanlo acá, el volumen tidal. ¿Y qué es el volumen tidal? Es la cantidad de aire que inspiramos y expiramos en reposo. Es decir, es aquello que cuando yo estoy tranquilo, sentado, respiro, sin darme cuenta de ello, sin estar consciente. Ese es el volumen tidal. Entonces, en esta gráfica que tiene en el eje Y el volumen y en el eje X el tiempo, podemos ver cuánto volumen ingresa y cuánto expira. Ingresa, expira. Entonces, este es el volumen tidal. Pero entonces, nosotros somos conscientes también de que somos capaces de meter aún mucho más aire en nuestros pulmones, porque nosotros podemos hacer una inspiración forzada. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, respiramos mucho más duro. Y eso nos permite conocer una nueva variable que es el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es aquel volumen que es capaz de inspirar nuestro pulmón desde una inspiración tidal, es decir, el punto donde acaba mi inspiración tidal hasta el punto donde ya no me cabe más aire es a lo que se le conoce como el volumen de reserva inspiratoria. También tenemos un volumen de reserva expiratoria, que es todo lo contrario, es decir, desde el punto de expiración tidal, es decir, yo boto el aire normalito, en ese punto yo sería capaz de expirar aún mucho más, y ese mucho más es el volumen de reserva expiratorio, que es el máximo volumen que yo soy capaz de expirar desde un volumen tidal expiratorio. ¿Ok? Tenemos adicionalmente un volumen residual. El volumen residual es aquel volumen de aire que no somos capaces de expulsar jamás del pulmón. El pulmón siempre queda con un poco de aire. Y estos son básicamente los volúmenes que componen toda la capacidad pulmonar de llenarse de aire. Entonces, si nosotros habláramos de un volumen residual sumado a un volumen de reserva expiratorio, sumado a un volumen tidal y sumado a un volumen de reserva expiratorio, que es en teoría lo que le cabría a todo el pulmón, hablamos de una nueva variable que es la capacidad pulmonar total. Bien, y aquí nos introducimos a un nuevo concepto que son las capacidades pulmonares. Entonces ya hablamos de la primera, que es la capacidad pulmonar total. Las capacidades simplemente son las sumas de volúmenes. En este caso la capacidad pulmonar total son la suma de los 4 volúmenes que pueden ser considerados como variables dentro de la mecánica ventilatoria. Ahora, la capacidad vital forzada, que es esta que vemos acá, es la suma del volumen de reserva expiratorio con el volumen tidal y con el volumen de reserva inspiratorio. ¿Y yo cómo soy capaz de medir esta capacidad vital forzada? La capacidad vital forzada sería aquella en la que yo desde un volumen tidal inspiro al máximo todo lo que puedo y todo eso que inspiré lo boto completamente. Ese valor sería la capacidad vital forzada. Tenemos adicionalmente otra capacidad que es esta, la capacidad residual funcional. Y la capacidad residual funcional hace referencia a la suma del volumen residual con el volumen de reserva expiratorio. Que básicamente la capacidad funcional residual es el aire que queda en el pulmón cuando yo estoy respirando con un volumen tidal, es decir, cuando estoy respirando en reposo. Cuando yo respiro en reposo siempre se queda dentro de mi pulmón el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio.
Esa es la capacidad residual funcional. Ya hemos visto casi todas las variables, solo nos falta una, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, el BEF1 o FEP1 en inglés. Entonces, ¿qué es este volumen? Prácticamente lo mismo que dice su nombre. Si yo me lleno de aire con todo el volumen de reserva inspiratorio y lo boto con toda la fuerza que tengo, ¿cuál es el volumen de expiración que yo logro en un segundo? Es decir, ¿cuánto aire soy capaz de sacar en un segundo después de una inspiración forzada? Eso es el BEF1. Ya habiendo entendido esto, podemos preguntarnos de todas estas variables que acabamos de ver, cuáles son las que medimos principalmente en la espirometría y cuáles nos permiten determinar los patrones, obstructivo, restrictivo, mixto o patrón sano. Son estas de acá, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo y la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada. Entonces, ¿cómo es esta técnica para poder medir la capacidad vital forzada? Nosotros le pedimos a nuestro paciente que inhale lo más profundo que pueda con una posterior exhalación con la mayor fuerza posible y duración. La cantidad que exhale el paciente va a ser la capacidad vital forzada. Ahora, el volumen expiratorio forzado en un segundo es lo que habíamos dicho que consistía en la cantidad de aire exhalada durante el primer segundo de la maniobra de capacidad vital forzada, es decir, desde la inspiración máxima y expiración con toda fuerza y duración. Y la relación entre estas dos variables es la que nos va a permitir determinar si el patrón es obstructivo, restrictivo o normal. Y ya vamos a entender por qué esto es así. Primero, pensemos en cómo se hace la espirometría. La espirometría básicamente es tener a nuestro paciente sentado con evidentemente el profesional de la salud muy tranquilo y en reposo y pedirle que ponga el tubo del espirómetro en su boca encima de la lengua. Posteriormente le decimos que respire profundamente 2 ciclos de respiración, es decir, inspiración y expiración, y que en el tercero inspire lo que más pueda. Una vez haya inspirado lo que más pueda, que sople en la boquilla del espirómetro tan fuerte, rápida y completamente como sea posible y que se mantenga en ese soplo durante al menos 6 segundos. Esta medición con el espirómetro debe repetirse por lo menos 3 veces para así estar seguros de que la muestra que estamos tomando es aceptable y además es reproducible, es decir, que no nos estamos equivocando con la respiración de este paciente. Por esta razón se hace 3 veces. En este video de aquí, lo voy a dejar en la descripción, podemos ver cómo es que se hace la espirometría. Básicamente un ejemplo. Ahora, ¿cómo interpretamos la espirometría? Lo primero que tenemos que hacer es confirmar los datos demográficos del paciente. Después evaluamos la aceptabilidad y la reproducibilidad de esta prueba. Y finalmente, cuando ya estamos seguros de que esta prueba es fiable, entonces utilizamos un enfoque sistemático para interpretar los resultados. Entonces veamos cómo es esto. Primer paso, confirmar los datos demográficos del paciente. ¿Por qué? Porque si los datos demográficos del paciente no son precisos, el valor predicho puede variar y los resultados afectarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del valor predicho? Bueno, este es un ejemplo de una espirometría y aquí hay algunos valores de los que podríamos encontrar en la espirometría. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la capacidad vital forzada, el BEF1 y la relación BEF1 con capacidad vital forzada. Esto que vemos aquí, LLN y ULN, es el Lower Limit Normal y el Upper Limit Normal. Aquí, donde dice teórico, es a lo que le llamamos el valor predicho. Y el valor predicho es un promedio de lo que se ha visto en pacientes de esa edad, de esa ciudad, de esa raza, que se creería que es más o menos el puntaje que debe sacar la persona en promedio para estar bien. A eso es a lo que le llamamos el predicho. Y esto que dice aquí, el pre número 1, es la muestra del espirómetro y el resultado que la persona obtuvo. Ahora, esto que dice porcentaje teórico es el porcentaje que el paciente obtuvo con su resultado en relación al teórico. Es decir, por ejemplo, en este caso, siendo 3.61 el 100%, 2.83 es el 78.
Entonces yo diría que mi paciente tiene un 78% del valor predicho. Aquí en pre número 2 y en pre número 3 son las otras dos muestras que dijimos que se hacen, y finalmente se hace una cosa que vamos a hablar más adelante, que es el post. Listo. Ya habiendo entendido que tenemos que tener claros los datos demográficos del paciente para que no nos vayamos a equivocar con el valor predicho y que todo se altere, pasamos al segundo paso. Evaluar la aceptabilidad y la reproducibilidad de la prueba. Una maniobra de capacidad vital forzada es aceptable si el paciente ha hecho un buen esfuerzo. Entonces, una buena maniobra de capacidad vital forzada es aquella en la cual evidenciamos un rápido aumento en el flujo de aire al comienzo de la expiración y que al menos 6 segundos de exhalación sean los que dure el paciente expirando, y estos deben finalizar con un aplanamiento de la curva, que quiere decir que ya el paciente definitivamente se quedó sin aire y no da más. Ahora, los criterios de reproducibilidad son mediciones de BEF1 y capacidad vital forzada que tienen que estar dentro de un rango de 200 mililitros la una de la otra. Esto nos permite saber que sí es la verdadera respiración del paciente, porque entonces esto significaría que en una de las muestras el paciente no respiró bien. Ahora, ¿cómo se ve una espirometría? De esta forma. La espirometría se ve con los datos del paciente. Evidentemente aquí no colocamos ni el nombre ni los apellidos, pero pues sabemos la edad, el género, cuánto fuma, pues si es fumador, cuál es su raza. Idealmente deberíamos estar seguros de más datos demográficos como el lugar en donde vive, pero pues aparentemente con esto es suficiente. Adicionalmente aquí hay una curva que podemos ver, que es la curva de flujo, volumen y volumen-tiempo, que más adelante las estudiaremos, y los parámetros más importantes de la espirometría, que son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en un segundo y la relación, que la tenemos aquí. Y aquí podemos ver todos los valores que podemos obtener de la espirometría. Todo esto son medidas de cómo se comportan los gases en el pulmón, en inspiración, en ventilación. Entonces podemos inclusive encontrar volúmenes expiratorios forzados en el sexto segundo, en el tercer segundo, ¿sí? Sin embargo, para la práctica clínica y en médico general, los que nos importan realmente son la capacidad vital forzada, el BEF1 y la relación BEF1 capacidad vital forzada. Entonces, básicamente así es como se ve el límite más bajo en normal, el límite más alto, el límite máximo normal, el valor predicho, el valor que obtiene el paciente tras hacer la prueba de espirometría, el porcentaje del teórico, porcentaje del predicho, la segunda muestra, la tercera muestra y el resultado del post, que ya dijimos más tarde que íbamos a decir qué es. Entonces ahora sí vamos con el tercer paso, que es utilizar un enfoque sistemático para interpretar los resultados que obtuvimos con la espirometría. Entonces, como habíamos dicho, las tres variables que más nos importan son el BEF1, la capacidad vital forzada, y la relación BEF1 capacidad vital forzada. A esta relación también se le conoce como el índice de Tifenot. ¿Listo? Entonces, si me escuchan decir índice de Tifenot, indistintamente estoy hablando de la relación. Bueno, entonces lo primero que tenemos que mirar siempre al interpretar una espirometría es el índice de Tifenot. Si este está por debajo del límite normal inferior, hablamos de un patrón obstructivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, la única forma de que esto salga disminuido es que el BEF1 sea menor. ¿Ok? Porque es directamente proporcional a la relación. Entonces, si el BEF1 está disminuido, eso quiere decir que la cantidad de aire que estamos expirando en el primer segundo es menor a lo que normalmente se debería expirar. Y si esa cantidad está siendo menor, quiere decir que adentro de los pulmones está quedando más aire en el primer segundo. Y a eso es a lo que le conocemos a la resistencia a la salida del aire, o también conocida como obstrucción. Entonces esto es un patrón obstructivo.
Ahora, si nosotros tenemos el índice de tifeno normal, es decir, no está disminuido, de lo que podemos hablar es de dos posibles patrones, o un patrón normal o sano, o un patrón restrictivo. Listo, vamos a irnos primero por el algoritmo del patrón obstructivo para después hablar del otro algoritmo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que existe un patrón obstructivo, también tenemos que descartar si la capacidad vital forzada está afectada. Es decir, si el pulmón no se está pudiendo llenar correctamente. Entonces nosotros nos remitimos, miramos la capacidad vital forzada y miramos si está disminuida o si está normal. Si la capacidad vital forzada está normal, quiere decir que el patrón es puramente obstructivo, es decir, el pulmón no tiene problemas para dejar entrar el aire ni para insuflarse, pero tiene problemas para dejarlo salir. Es una obstrucción pura. Pero si nosotros adicionalmente tenemos la capacidad vital forzada disminuida, deberíamos sospechar que exista también un patrón restrictivo, es decir, que el pulmón, además de tener problemas para expirar, tiene problemas para inspirar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros confirmar que realmente el hecho de que la capacidad vital forzada se disminuya se debe a un patrón restrictivo? Nosotros tenemos que ver la capacidad pulmonar total. Y para ver la capacidad pulmonar total se debe calcular adicionalmente el volumen residual. Acuérdense que nosotros somos capaces de calcular el volumen de reserva inspiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva expiratorio. Pero el volumen residual, la espirometría no lo puede calcular porque es el volumen de aire que se queda en el pulmón siempre así se haga una expiración máxima. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para calcular el volumen residual? Para eso se usa un examen que se conoce como la pletismografía. En otra ocasión hablaremos de cuál es el funcionamiento de este examen. Pero lo que tenemos que saber es que si nosotros llegamos a tener una capacidad vital forzada disminuida con un patrón obstructivo, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente está disminuida la capacidad del pulmón para expandirse? Y para ello tenemos que buscar la medida de la capacidad pulmonar total. Si la capacidad pulmonar total está disminuida, eso quiere decir que además de tener un patrón obstructivo, tenemos un patrón restrictivo. Y esto es a lo que conocemos como el patrón mixto. Pero si nosotros tenemos que la capacidad pulmonar total está normal y adicionalmente la capacidad vital forzada está disminuida, tenemos un patrón que se le conoce como la pseudorestricción. Más adelante vamos a hablar de qué es la pseudorestricción. Por ahora quedémonos con esto. Muy bien. Vámonos por el otro lado de la interpretación de la espirometría, que es el lado del índice de tifeno normal, que puede ser o un patrón normal o un patrón restrictivo. Entonces, aquí también nos remitimos a la capacidad vital forzada y miramos si la capacidad vital forzada está disminuida. Si ella está disminuida, estamos hablando de un patrón restrictivo. Pero si está normal, estamos hablando de que es un estudio espirométrico normal. Este paciente sano es un patrón normal. Y si nosotros nos salió que es un patrón puramente restrictivo, una vez más tenemos que confirmarlo con la capacidad pulmonar total. Y si la capacidad pulmonar total verifica que realmente el pulmón no puede llenarse de aire normalmente, es decir, que tiene una restricción para llenarse de aire, entonces nosotros ya podemos confirmar que esto es un patrón restrictivo. Pero si no, si la capacidad pulmonar no está afectada, estamos hablando de que fue un error y realmente no existe tal patrón restrictivo y que el paciente se encuentra completamente normal. Entonces lo que finalmente obtenemos es esta tabla. El paciente que cursa con un patrón obstructivo tiene inicialmente su índice de tifeno disminuido. ¿Por qué lo tiene disminuido? Porque el volumen expiratorio forzado también está disminuido, es decir, hay un problema para la expiración. Pero cuando nosotros vamos a ver la inspiración de ese paciente,
es totalmente normal, porque su problema no es para inspirar, sino para expirar. Y si viéramos la capacidad pulmonar total de este paciente, también estaría normal, porque el paciente no tiene problemas para llenar sus pulmones, pero sí para dejar salir el aire. Inclusive, en algunos casos, un patrón obstructivo podría llegar a tener una capacidad pulmonar total aumentada, porque el pulmón está hiperinsuflándose, tiene más aire del que podría tener normalmente. Ahora, en el patrón restrictivo, el índice de tifenó inicialmente está normal. ¿Pero por qué está normal? Porque está afectada la capacidad del pulmón para insuflarse, para inspirar. Entonces, inicialmente la capacidad vital forzada va a estar disminuida porque la inspiración que se logra es menor, y si la inspiración es menor, la cantidad que se expira pues también va a ser menor. Por ende, el volumen expiratorio forzado también va a estar disminuido, y si los dos están disminuidos, pues finalmente la relación va a salir normal, ¿sí? Listo. Ahora, la capacidad pulmonar total en un patrón restrictivo tiene que estar disminuida, porque estamos diciendo que el pulmón le cuesta expandirse en relación a lo que normalmente podría hacerlo. Entonces, el pulmón no se puede llenar de la misma cantidad de aire que lo haría un pulmón sano. Por eso está disminuido. Y finalmente, en un patrón mixto, donde decimos que existe tanto una restricción como una obstrucción, pues entonces todas las variables tienen que estar afectadas. El índice de tifenó va a estar afectado porque el volumen expiratorio forzado va a estar todavía más abajo de lo que estaría en un patrón restrictivo, porque además hay un problema para dejar salir el aire, ¿sí? Entonces tendríamos disminuida también esta relación. Ahora, finalmente hablemos de lo que era la pseudorestricción. ¿Se acuerdan que previamente hablábamos de un patrón que era el de pseudorestricción? Que era cuando teníamos una capacidad vital forzada disminuida, pero cuando nos remitíamos a ver la capacidad pulmonar total con la pletismografía, ella estaba normal. ¿Esto a qué se debe? Porque en un paciente que tiene una enfermedad obstructiva, por ejemplo EPOC, el volumen residual aumenta, es decir, ese paciente retiene muchísimo aire y no lo puede sacar. No lo puede sacar porque el pulmón ejerce una resistencia a la salida del aire. Entonces, si el volumen residual está aumentado, pues la capacidad vital forzada a expensas tiene que disminuirse, ya que la capacidad pulmonar total de ese pulmón no da para más. Es decir, el volumen residual le quitó espacio a esa capacidad vital forzada. Entonces ella se tiene que ver disminuida. Pero entonces, ¿cómo verificamos nosotros verdaderamente que el problema es del pulmón que no se puede expandir? Pues miramos la capacidad pulmonar total. Si ella sale normal, eso quiere decir que el pulmón sí se puede expandir bien, pero el volumen residual está ocupando una gran parte y no permite que la capacidad vital forzada sea normal. Bueno, digamos que de acuerdo al tipo de patrón que obtengamos en la espirometría, nosotros podríamos pensar en algunas causas, pero este no debería ser el orden normal de las cosas, es decir, uno no pide una espirometría y luego le pregunta al paciente por qué vino. Es primero la historia clínica y los datos que él nos da para que nosotros pensemos en pedir de una espirometría. Sin embargo, bueno, aquí están algunas de las causas que podrían explicar que salgan ciertos patrones. Entonces, por ejemplo, un patrón obstructivo es cuando el aire tiene problema para salir, pero no tiene problema para entrar. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, cuando existe una cavidad torácica aumentada en el enfisema pulmonar. Acuérdense que el enfisema pulmonar es que se rompen estos sacos alveolares y quedan alveolos gigantescos con un volumen mayor, pero que pueden hacer menos intercambio gaseoso. Y cuando hay un volumen mayor, recuerden que la presión disminuye. Entonces esta presión termina equiparándose a la presión atmosférica y finalmente no hay gradiente de presión que permita que se dé la expiración. Entonces se aumenta esta cavidad torácica y se produce este patrón obstructivo porque la cantidad que está saliendo es menor. Ahora, broncoconstricción también podría explicar una obstrucción. ¿Por qué? Porque si los bronquios se cierran, a la expiración, pues no puede salir el aire y queda atrapado. Esto ocurre en la bronquitis crónica, en el asma o en inclusive la obstrucción de la vía aérea. Y ahora, el patrón restrictivo. Digamos que en el patrón restrictivo lo que pasa es que el aire tiene problema para entrar, pero no tiene problema para salir. Y digamos que esto puede deberse a dos tipos de causas: causas intrínsecas o causas extrínsecas.
Las intrínsecas son en las que el pulmón, él por sí mismo, no puede expandirse porque está dañado, está fibrosado. Pero las causas extrínsecas es cuando algo que está afuera del pulmón no permite que éste se expanda. Entonces, en las intrínsecas tiene que haber un proceso fibrótico que no permite que éste se distienda. Y eso ocurre en la fibrosis pulmonar. ¿Cuándo hay fibrosis pulmonar? En enfermedades pulmonares intersticiales, en cáncer pulmonar, entre otros. Entonces, estos llevarían un patrón restrictivo por una causa intrínseca. Pero, ¿cuáles pueden ser las causas extrínsecas? La obesidad, un derrame pleural masivo que no permite que el pulmón se expanda, un neumotórax, que es todo ese aire acumulado en la cavidad pleural impidiendo la expansión del pulmón, o enfermedades del sistema nervioso central que no permiten que los músculos responsables de la inspiración funcionen correctamente. Entonces, básicamente, esto podría explicar un patrón restrictivo. Ahora, ¿yo cómo diferencio si el patrón restrictivo se debe a una causa intrínseca o una causa extrínseca? Mediante un examen que se conoce como el DLCO. El DLCO hace referencia a la capacidad de difusión pulmonar de monóxido de carbono. Diffusion Lung Carbon Monoxide. ¿Y para qué nos sirve este examen? Para medir la capacidad de difusión de los gases de la membrana alveolar, es decir, qué tanto es capaz esta membrana alveolar de permitir que se difundan los gases. Entonces, si el DLCO está disminuido, hablamos de una restricción intrínseca, y si está normal, hablamos de que la restricción es extrínseca. ¿Ok? Y por último, hablamos de un concepto que habíamos nombrado a lo largo de la tutoría, que es la prueba broncodilatadora. Entonces, normalmente cuando uno hace la espirometría, como ya hemos hablado, tomamos 3 muestras para asegurarnos de su aceptabilidad y reproducibilidad, y después administramos un broncodilatador al paciente de tal forma que al tomarle una siguiente espirometría después de broncodilatarlo, veamos si mejora la función pulmonar. Porque si mejora la función pulmonar, esto nos va a dar sugerencias acerca de posibles patologías que cursan con broncoconstricción, pero pueden responder a tratamiento con broncodilatadores, como lo son el asma. Pero, por ejemplo, en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no deberíamos encontrar respuesta a la prueba broncodilatadora. Entonces, como les dije, la espirometría se repite con frecuencia después de administrar un broncodilatador. Entonces, si el BEF1 y la capacidad vital forzada aumentan un 12% y 200 mililitros de los valores pre-broncodilatador, hablamos de que existe una respuesta broncodilatadora significativa. Entonces, si por ejemplo yo tengo un BEF1 por debajo del 80 y me hacen una prueba broncodilatadora y me aumenta un 12%, hablo de una respuesta broncodilatadora significativa. Y listo, muchachos, entonces pues estos son los conceptos básicos que debemos entender como médicos generales acerca de la espirometría. Con esto podremos abordarla, por lo menos inicialmente, para definir un posible diagnóstico en un paciente junto a la historia clínica. Y listo, no es más. Ahora en el siguiente video vamos a repasar con algunos casos clínicos la aplicación de estos conocimientos que les compartí en esta tutoría. Muchas gracias.